Bienvenidos a Bicicitro, taller de bicicletas. En esta oportunidad vamos a hablar de 4 errores que no debes cometer al momento de comprar una bicicleta. Error número 1, comprar una bicicleta online. Esta decisión puede traer muchos inconvenientes y en algunos casos problemas mayores. La compra online no es una de las mejores decisiones, ya que presenta muchas limitaciones, como por ejemplo, no podrás probar la bicicleta antes de comprar. No podrás evidenciar el comportamiento de manejo para ver el rendimiento de los componentes. Tampoco puedes establecer con claridad si la bicicleta se acomoda a tu talla. Por tanto, una compra online presenta esas y otras limitaciones y debes tenerlo en cuenta a la hora de decidir comprar una bicicleta online. Ahora bien, si ya compraste una bicicleta online, si al recibir la bicicleta hubiera algo que no te gusta, o no es el diseño que querías, o quizás llegó con algún desperfecto, pues tendrás que establecer un proceso de reclamo o buscar cómo resolver ese inconveniente por tu cuenta. En el peor de los casos, si no estás comprando en un lugar de confianza, en el cual la garantía pueda cubrir cualquier inconveniente con la bicicleta, ya sea funcional, mecánico o estético, entonces ya no podrás tener ningún tipo de reclamo. En algunas ocasiones el vendedor ya no te contesta, te bloquea y no puedes establecer ningún contacto para solucionar el problema. Entonces, si realizas una compra online, siempre se puede presentar inconvenientes como los mencionados. Entonces, ¿qué es lo mejor en este caso? La mejor opción es que vayas a una tienda física, veas la bicicleta, pruebe la bicicleta, te asegures de la talla, que funcione correctamente los componentes, los cambios y los frenos, que la bicicleta se adecue a tus necesidades y al uso que la vas a dar. Y una vez que estás seguro, entonces compras la bicicleta que necesitas, la bicicleta que deseas, la bicicleta que se va a acomodar a tus necesidades. Ahora bien, ¿qué es lo atractivo de una compra online? Tal vez lo más atractivo de una compra online son los precios y los descuentos, pero de ahí no hay más. Segundo error, comprar una bicicleta por moda. Comprar una bicicleta por moda puede llevarnos a dejar de lado muchos elementos importantes, como por ejemplo, podríamos adquirir una bicicleta que tal vez no vaya a responder a la necesidad y al uso que le vamos a dar. Nos estaríamos dejando llevar por la opinión y el gusto fugaz de otras personas y no necesariamente de algún experto. El fenómeno de la moda puede llevar a pensar que si otras personas están usando un determinado modelo de bicicleta, consideras que tú también debes adquirir esa bicicleta. Entonces, si compras una bicicleta por moda, podrías dejar de lado elementos importantes como la opinión de un experto, los criterios de funcionalidad, la combinación de arrastre que debe tener la bicicleta o velocidades, que la bicicleta se acomode a tu necesidad. Si estás comprando una bicicleta, normalmente es porque tienes algo claro sobre el uso que deseas darle. Tal vez un uso diario, interdiario. En otros casos deseas darle un uso deportivo, un uso de recreación, un uso de larga distancia o formar parte de algún grupo de ciclistas que se dedica a hacer recorridos los fines de semana o recorridos nocturnos. Entonces, si compras una bicicleta por moda, estarás descuidando las cosas más importantes y en el peor de los casos vas a adquirir una bicicleta que no se acomoda a tus necesidades, lo usarás unos días y luego lo vas a abandonar. Ya ves que la decisión de comprar una bicicleta por moda no debe ser la opción a tenerlo en cuenta. Tercer error, no buscar la opinión de un experto. En el caso de que tú no tengas ideas claras sobre la bicicleta que quieres o necesitas, la ayuda de un experto será importante. En muchas ocasiones las personas tienen claro para qué quieren la bicicleta, sin embargo, les hace falta saber qué tipo de bicicleta necesitan y las características de los componentes y la combinación de velocidades que necesitan. Y justamente en este último, la opinión de un experto te ayudará a tomar una buena decisión. Ahora, si no tuvieras la oportunidad de tener la asesoría de un experto antes de comprar una bicicleta, busca información. Hay mucha información sobre los tipos de bicicletas, tipos de cambios de velocidades, tipo de frenos, tipo de suspensión, tipo de cuadros. Hay mucha información que te podría permitir tomar una buena decisión y comprar una bicicleta adecuada para el uso de terreno, adecuada para el tipo de recorrido que le vas a dar, al tipo de exigencia. Entonces busca información de un experto o busca información en diversas plataformas que te va a permitir tomar decisiones acertadas. Cuarto error, comprar una bicicleta barata. Esta decisión suele traer consigo malas experiencias, ya que estás obteniendo aquello que estás pagando y en muchos de los casos la bicicleta barata acarrea problemas y gastos. La bicicleta barata trae componentes básicos, ya sea las llantas o neumáticos, las masas, los rines, el sistema de arrastre, los frenos, etc. Ahora, no significa que todas las bicicletas baratas son malas y todas las bicicletas caras son buenas. No necesariamente, simplemente que si estás buscando una bicicleta barata, no tienes que pedir mucho. En todo caso, el uso que le vas a dar debe estar pensado para un uso de paseo, pero no para un uso exigente. Es verdad que el presupuesto es algo que puede limitar la compra de una bicicleta, pero también es importante que tú te sientas bien con la bicicleta, que te guste,
Asimismo, también es importante que sea funcional, que funcione bien, que responda al uso, a la necesidad. Si funciona bien, entonces combina con lo bonito que se ve y se siente al manejar la bicicleta. Muy bien, lo dejamos allí, esperamos que te sea de mucha utilidad. Si es así, comenta y comparte. Si tuvieras alguna duda o alguna consulta, déjanos en un comentario aquella duda o consulta que quieres hacernos. Suscríbete a nuestro canal y apoya el crecimiento. Muchas gracias, hasta la próxima.